Bueno, pues ahora tenemos el apoyo de Carlos García, es nuestro siguiente speaker. Él nos va a ayudar el día de hoy con el tema ciberseguridad fuera del perímetro. Qué interesante suena, ¿verdad? Bueno, pues Carlos José García Gallardo tiene un diplomado universitario y está certificado como Lead Auditor ISO 27001 y tiene varias certificaciones, el CISM de ISACA, ITIL Expert, Lean, IT y demás, ¿no? Algunas otras. También tiene 15 años de experiencia en el mundo de la ciberseguridad y trabaja con una visión muy centrada en la gestión de riesgo y el gobierno de la seguridad. Es un apasionado de su trabajo con una marcada orientación a la capacitación y concientización de las personas como medida principal de prevención y protección. Actualmente labora como Chief Information Security Officer de ASECO Spain y pues hoy está con nosotros. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy Buenos buenos días días. para todos ustedes. Un placer estar aquí un año más, Beatriz, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y, y bueno, pues si me permitís, voy a compartir con mi pantalla. Claro, adelante. Vale, un segundín. Vamos a ver. ¿Veis ya mi pantalla? Sí, ya la estamos viendo. ¿La Solo hay que veis en proyectar. formato presentación? Exactamente. Perfecto. Gracias. Bueno, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y por venir a escucharme este ratito que me ha concedido Beatriz para poder hablar de ciberseguridad fuera del perímetro. Antes de todo esto, quiero añadir, además de la presentación que ha hecho Beatriz de mi persona, el alcance de nuestra compañía. ASECO Group es un grupo de empresas que tiene presencia en más de 55 países, lleva ya más de 30 años de experiencia y a día de hoy ya pasamos los 27.000 empleados a nivel mundial. Dentro de ASECO tenemos distintas líneas de trabajo, pero principalmente nos basamos en soluciones software. Tenemos una unidad que se dedica a todas las soluciones robótica y sensórica, sobre todo en entornos industriales. Una siguiente unidad que trabaja tecnología blockchain, además de otra unidad que está muy centrado en todo lo que es inteligencia artificial y gobierno del dato. Y por último, por supuesto, como digo yo, la niña bonita, ciberseguridad y cloud, la cual tengo el honor de dirigir, que pues tiene distintas líneas de trabajo, desde todo lo que es gobierno, riesgo, cumplimiento continuo de negocio, auditoría, tenemos un centro de servicios gestionados, asesoramiento en cuanto a infraestructuras y soluciones y, por supuesto, seguridad cloud. Bueno, una vez presentado mi compañía, quiero que partamos de algunas cuestiones básicas de lo que vamos a hablar. Hoy estamos hablando aquí de protección de datos en distintos ámbitos. Acabamos de ver al compañero César que habla de la protección de datos en el entorno de la ley de protección, la ley federal de protección de datos que tenéis en México. Nosotros aquí tenemos nuestra ley ley orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales, además del reglamento europeo de protección de datos. Tradicionalmente, todas las empresas centran mucho sus esfuerzos en proteger del perímetro hacia adentro, en tener sistemas que protejan la información, que protejan a las personas, que protejan mi negocio, ¿vale? Pero teniendo en cuenta dos puntos principales. El primero, que estamos en un momento tecnológico y de negocio donde se evoluciona hacia la externalización de los servicios, hacia la nube, hacia el cloud, lo que hace ya que nuestra exposición salga de ese perímetro del que estamos hablando. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo desgraciadamente, desde hace ya más de 2 años, un estado de pandemia mundial que nos ha obligado a cambiar la forma de trabajar. Muchísimas empresas están trabajando desde casa, están teletrabajando, lo cual todavía
amplía más la exposición a la cual podemos tener nuestros datos. Y cuando hablamos de datos, ¿realmente de qué estamos hablando? Los datos de las personas, los datos de las empresas, al final, igual que todos tenemos un documento de identidad, un pasaporte, donde estamos documentando nuestra identidad propia. Cuando hablamos del ciberespacio, cuando hablamos del mundo electrónico, nuestros datos son nuestra identidad digital, la cual debemos de proteger. Entonces, dentro de lo que es el día a día, dentro de lo que es el negocio, en esta situación que acabamos de comentar, tenemos que saber qué proteger. Bueno, pues inicialmente tenemos todo claro. Mañana es el Día Internacional de la Protección de Datos, por lo tanto, tenemos que proteger esos datos, esa información con la cual generamos nuestro negocio, generamos nuestra identidad digital. Evidentemente, esos datos son gestionados por personas que hacen que los procesos de negocio vayan hacia adelante y, por supuesto, todo esto se ve muy fuertemente apoyado y cada día más en tecnología. Lo siguiente que debemos de plantear es cómo debemos de proteger la información, las personas, los procesos de negocio y esa tecnología. Desde hace 15 años que trabajo en este sector, tengo la misma creencia. Debemos de proteger, debemos de establecer la protección por capas, por niveles. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es atender la protección de esa seguridad de la información para, por supuesto, proteger el puesto de trabajo, que es el primer punto de interacción entre esa información y las personas que la gestionan. Debemos de dar seguridad a las aplicaciones, a la red, al perímetro, al cloud, y todo ello teniendo en cuenta que hoy en día tenemos una situación en la cual hay convergencia de entornos IT, OT e IoT, entornos financieros, entornos industriales, etcétera, etcétera. Bien, y como hemos hablado, ¿qué es lo que debemos de plantearnos de cara afuera del perímetro? ¿Qué es lo que nos podemos encontrar fuera del perímetro? ¿Vale? Tradicionalmente, muchas personas, muchas empresas, muchas organizaciones tienen la mentalidad de que si protejo la información que hay dentro de mi casa, estoy ya seguro. No voy a sufrir un robo, no voy a sufrir una fuga de información. Y lamentablemente, estamos muy equivocados. El ciberespacio es inmenso y todo ello es información. Entonces, para ello lo primero que quiero darles es la visión de lo que está ahí fuera, de lo que está fuera del perímetro. ¿Dónde hay datos, dónde hay información de mi identidad digital o de la de mi empresa que debiera proteger? Pues miren, todo el mundo habla de Internet, evidentemente. El que más o el que menos también ha escuchado en algún momento, aunque sea de pasada, la Deep Web, la Dark Web. Al final, todo ello es lo que confiere el ciberespacio, es donde vamos a estar manejando información, donde podemos encontrar información, datos de nuestra identidad digital, de nuestras empresas, que puedan causar algún impacto negativo o puedan vulnerar dicha identidad. ¿Vale? Lo que tenemos que tener en cuenta de lo grande y de lo peligroso a lo que nos estamos exponiendo es que solo el 4% de la información que encontramos en el ciberespacio está en Internet, está en la capa visible, en la capa a la que se aplica seguridad de forma directa desde nuestro propio entorno, a la capa a la que hay un rastro, a la que cualquier acción deja un rastro. Por lo tanto, tenemos entre Deep y Dark Web un 96% de información. De ese 96%, solo el 6% está en la Deep Web. Hoy en día se ha avanzado tanto en cuanto a técnicas de protección, en cuanto a técnicas de ciberinteligencia, que dentro de la Deep Web hay mecanismos para hacer un rastreo, para poder investigar, ¿de acuerdo? Pero claro,
En la Deep Web estamos hablando solo de otro 6% para entrar en la Dark Web, donde se aloja el 90% de la información que hay en el ciberespacio. Y la Dark Web es una zona muy oscura, como bien dice el nombre, donde no se puede rastrear, donde no podemos acceder ni controlar de forma fácilmente. Por lo tanto, debemos de tener siempre la visión de hasta dónde deberíamos de llegar o hasta dónde podemos encontrar información que pueda vulnerar nuestra identidad, que pueda ser utilizada para hacernos un phishing, para hacer una intrusión en nuestra compañía, y tengamos que tener en cuenta que todo impacto negativo tiene un coste, y al final todas las organizaciones se crean y funcionan para velar por un negocio, lucrativo o no, pero es un negocio. Por lo tanto, todo impacto negativo tiene un coste ya. Bien, a continuación, lo que podemos preguntarnos, lo que seguramente pasen por nuestras cabezas es, bien, vale, y de toda esta información que está en el ciberespacio, ¿cuáles son los riesgos a los cuales estamos expuestos? Bueno, pues en este caso, la muestra que les voy a enseñar está basada de nuestro sistema Cartos, que es un sistema que monitoriza, que escanea toda esa Internet, toda esa Deep y Dark Web a través de un enjambre de bots con inteligencia artificial, con motores de inteligencia artificial, que van buscando la información de las compañías. En este caso nos hemos basado en un estudio que hemos realizado durante todo el año pasado, con una muestra de todo nuestro scope de clientes y de dominios que tenemos monitorizado, el cual alcanza más de los 15.000 a nivel mundial, en distintos continentes, en distintos países y, por supuesto, entre ellos México. Bien, pues una vez hicimos ese estudio, nos encontramos que lo principal que vemos vulnerable, que vemos donde podemos encontrar información, donde se dan los robos y las fugas de información, es a través de la pérdida de credenciales. No se pueden imaginar cuántas credenciales hemos llegado a encontrar en distintos casos. Para que se hagan una idea, de esos 15.000 dominios que monitorizamos, no hay ni uno solo, recalco, donde no hayamos encontrado una credencial de un usuario. Hoy en día esto es un problema muy grande y les explico posibles fuentes. Aparte de todos los documentos, de toda la información que se pueda descuidar y pueda acabar en el ciberespacio, hoy en día el principal problema que hemos observado es que muchos trabajadores utilizan datos profesionales para ámbitos personales, pues desde páginas de contenido erótico pues, no deseable, páginas sospechosas de descarga de software pirata, incluso páginas de contactos, como posibles ejemplos. Tenemos que tener en cuenta que al final todas estas páginas pueden llegar a ser vulnerables y esa información que no es nuestra, es de nuestra empresa, está siendo expuesta. Bien, subdominios. Detectamos una altísima cantidad de dominios creados para proyectos que han quedado en el olvido, por lo tanto, obsoletos y desactualizados, lo que provoca que sean vulnerables y lo que provoca que un atacante pueda tener más fácil el hacer una intrusión y hacer un robo de información o un ataque ransomware, etcétera, etcétera, etcétera. Como hemos comentado, otro punto muy importante, otro riesgo es las pérdidas de credenciales y datos en portales poco recomendables, desde portales con contenido pornográfico, citas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más hemos visto?
hemos visto muchísimos CMS desactualizados. Hoy en día, como hemos hablado, estamos yendo a un entorno cloud, a un entorno digital. Sobre todo con la pandemia se han digitalizado muchos negocios a través de páginas web. Tenemos que tener en cuenta que todas las páginas web se basan en un CMS que, como cualquier otro sistema o cualquier otro dispositivo, debe estar actualizado. Cuanto más desactualizado lo tengamos, más vulnerable es y más expuesto estará a posibles fugas de información. Bases de datos expuestas. A raíz de distintos proyectos, de distintos desarrollos antiguos que han quedado obsoletos, pero pueden llegar a estar todavía en producción o en uso, hemos encontrado muchísima desactualización o directamente hemos encontrado de forma visible bases de datos que el propio cliente tenía totalmente olvidadas, pero con contenido, con información útil para un atacante. Y además con información incluso que vulnere todas las legislaciones y normativas de protección de datos que tenemos a nivel internacional. ¿Qué más encontramos? Documentos, por supuesto. Muchísimos documentos en los cuales hemos encontrado datos de carácter personal, datos de carácter sensible, que vulneran todas las leyes de protección de la información y de los datos de carácter personal. En Europa GDPR o en España la Ley de Protección de Datos o la Ley Federal de Protección de Datos en México. Otro tipo de documentos que hemos estado hablando, que hemos estado encontrando, han sido documentos con información sensible de cara al negocio. Información pues desde actas de reuniones donde hay información que se pueda utilizar hasta planes de desarrollo de negocio o incluso auditorías de cuentas. Todo esto tenemos que tener en cuenta que puede ser utilizado para hacer a través de técnicas de ingeniería social o a través del famoso phishing del CEO, fraude del CEO, donde a lo mejor en una auditoría de cuentas tenemos datos de quién firma, correos electrónicos, incluso DNIs o pasaportes, la información necesaria para poder engañar a una financiera, o hacer un spear phishing. ¿Qué más encontramos? Código fuente. Hoy en día todo software se basa en un código fuente. Hay muchas empresas que desarrollan códigos fuentes y los tienen expuestos porque los han convertido en FTPs inseguros o porque se han quedado descuidados, como hemos hablado, de forma obsoleta. Todo ello hace que al final estás dando la base. Tú has podido hacer reforma en tu casa, pero el código fuente son los cimientos. Si tú pones en peligro el cimiento de tu casa, se puede venir abajo por mucha reforma que tú hayas hecho. Más cosas que hemos encontrado. Gestiones de proyecto. Solemos encontrar muchos panales de herramientas como Trello que están totalmente obsoletos, totalmente descuidados, expuestos con información de los proyectos, credenciales, análisis y decisiones de mercado. Todo ello, información que puede vulnerar la identidad digital de las compañías. Servicios expuestos. Hemos encontrado innumerables servicios de FTP o servicios de gestión de peticiones a clientes que totalmente expuestos y desprotegidos, desde sin ni siquiera un simple certificado SSL que proteja la URL, que proteja el tráfico de las peticiones entre el servidor y la web, etcétera, etcétera. Todo ello nos hace darnos cuenta de cuánta información hay nuestra y de nuestras empresas fuera que no controlamos, que no somos ni siquiera conscientes. Y en muchas ocasiones es información que está en producción o información válida, información que hemos puesto nosotros ahí deliberadamente. Y bueno, por último, ¿qué nos debemos de preguntar más? Por supuesto, ¿qué podemos hacer? Yo en este punto les diría que podemos hacer innumerables cosas.
Podemos contratar servicios de ciberinteligencia, servicios de monitorización del ciberespacio, podemos contratar los mejores firewalls, las mejores medidas de perímetro hacia adentro. Pero aquí, más que centrarme en qué medidas de seguridad, me he querido centrar en una serie de puntos clave, una serie de key points que creo que son la base de cualquier medida de seguridad que podemos adoptar de cara a protegernos fuera del perímetro, que por defecto es donde menos quizás podemos tener un control. Lo primero de todo que podemos hacer, que es clave, porque como bien ha dicho en su presentación Beatriz, soy un convencido de ello, tenemos que tener en cuenta que lo primero que podemos hacer es capacitar y concienciar. Lo mejor que podemos hacer desde el punto de vista tanto personal como profesional es estar capacitados para las acciones que debemos de llegar, debemos desarrollar en nuestro trabajo diario y por supuesto debemos de tener la conciencia perfectamente amueblada, perfectamente clara en cuanto a la importancia que es trabajar de forma segura. El siguiente punto clave que debemos de tener en cuenta es la comprensión de nuestra identidad digital. Lo que hemos visto en los años de experiencia, en las distintas entrevistas que hemos mantenido con nuestros clientes, en nuestros servicios y demás, lo que hemos estado observando es que muchas de las personas y muchas de las organizaciones no tienen clara cuál es su identidad digital. Con ello, ¿qué quiero decir? No solo debemos de conocer los datos que conforman esa identidad digital, sino debemos de conocer la importancia que tienen esos datos y cuán de críticos son. Eso es vital. Lo siguiente, por supuesto, estar en continua mejora. Podemos tener las mejores personas, podemos tener la mejor formación, podemos tener los mejores sistemas, pero si eso no está en continua mejora, en continua evaluación, no nos sirve de nada porque más pronto que tarde va a llegar un punto en que vamos a quedar obsoletos y vamos a ser vulnerables. Lo siguiente, por supuesto, estamos hablando de ciberseguridad fuera del perímetro, pero tenemos que tener claro también la ciberseguridad dentro de nuestro perímetro. Eso además es un punto fácil porque es el punto que mejor puedo controlar o que más directamente puedo controlar. Y por último, que no menos importante, debemos de vigilar fuera del perímetro. Vigilar fuera del perímetro se puede hacer de muchas maneras, desde contratar servicios de ciberinteligencia, de vigilancia, a tener claro qué es lo que podemos encontrar fuera y establecer medidas de seguridad básicas, establecer capacitación y concienciar. Yo siempre, da igual de lo que esté hablando, siempre voy a decir lo mismo. La mejor y primera medida de seguridad que podemos tomar es la capacitación y la concienciación de las personas. Porque por mucho que avance la tecnología, mientras la inteligencia artificial no avance hasta tal punto de que se pueda crear un sistema que piense por sí solo, siempre va a haber una persona por detrás. Por lo tanto, siempre el factor de fallo humano va a estar ahí. Cuanto mejor concienciemos, mejor preparados podremos estar. Y a partir de aquí, además de celebrar con todos ustedes el Día Internacional de la Protección de Datos, instar a tener muy en cuenta la importancia de proteger esos datos, ya además de, como bien ha dicho el compañero César, y yo mismo también pienso, mientras no exista la regulación parece que no vamos a hacer caso. Yo siempre creo que si pensamos y evaluamos las posibles consecuencias de no cumplir, de no velar por esa protección, creo que nosotros mismos vamos a darnos cuenta de esa importancia y vamos a cumplir y vamos a proteger. Y por último, volver a darles las gracias por esta oportunidad, por segundo año consecutivo,